Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más de Criminogénesis, una ciudad en caos otra vez. Qué raro, ¿verdad?, que nos toque esta ciudad nuestra con marchas y demás todos los días. Hoy tenemos un tema muy especial, se lo estuvimos comentando ya en las cintillas, queridos amigos. El tema sobre derechos humanos y el derecho a la propiedad. De repente estamos acostumbrados a que ciertas cuestiones legales solamente algunas personas muy especiales los tocan y a veces no tenemos idea de lo que se trata el derecho a la propiedad. Para hablar sobre el tema muy especial, hoy agradecemos infinitamente al doctor Alejandro Carlos Espinosa de Criminogénesis, que nos hace este enlace, nos hace el favor de compartir el tiempo del doctor el magistrado José Guadalupe Medina Romero, que es quien está hoy con nosotros, que nos va a hablar de este tema para muchos desconocido, pero sin embargo tan importante. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con créditos de la especialidad en Derechos Humanos y el 100% de los créditos del doctorado por investigación en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra misma y gloriosa UNAM. En el ámbito profesional ha desempeñado diversos cargos en el servicio público, entre otros, jefe de Departamento de Estudio y Calificación, visitador adjunto y secretario particular de la Dirección General de Quejas y Orientación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el entonces Departamento del Distrito Federal se desempeñó como secretario técnico de Derechos Humanos de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social. Subdirector de Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la Administración Pública Federal. Ocupó el cargo de Subdirector de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y en la Procuraduría General de la República fungió como primer director de Política Criminal de la FEPADE. Fue el primer fiscal especial para el combate a la corrupción en la institución, director general de Inspección Interna y director general de Visitaduría, instancias de control técnico jurídico del Ministerio Público de la Federación. En el gobierno del entonces Distrito Federal desempeñó el cargo de director general de Registro Público de la Propiedad y de Comercio y como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Asimismo, fue asesor del Procurador General de la República y subprocurador especializado en investigación de delitos federales. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De la misma manera, cuenta con una amplia trayectoria como académico al formar parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho de nuestra gloriosa UNAM, queridos, impartiendo en su programa de licenciatura las materias de Derechos Humanos, Sistema Internacional de los Derechos Humanos, Ética y Derechos Humanos, Introducción al Estudio del Derecho y Teoría Pública. Así como en la División de Estudios de Posgrado, ha impartido, entre otras, las cátedras de Derechos Humanos en las especializaciones en Derechos Humanos y Procuración y Administración de Justicia, lo que constituye más de 20 años de experiencia como docente en los niveles profesionales y de posgrado. La práctica de la academia le ha brindado la oportunidad de participar como ponente, relator, expositor, profesor asociado y organizador en diversos congresos, diplomados, seminarios, cursos y conferencias en las materias como el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, derecho administrativo, derecho electoral y derechos humanos. De la misma forma, ha sido director de tesis y sínodo en más de 45 exámenes profesionales en los seminarios de Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Internacional, Sociología General, Jurídica y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. En materia editorial ha participado con la autoría y coautoría de libros y revistas en temas de derechos humanos, procuración de justicia, política criminal electoral, combate a la corrupción y seguridad jurídica, entre los que destacan los siguientes títulos de trabajos publicados:
Ética y Derechos Humanos, Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la repercusión en el caso de México, origen filosófico de los derechos humanos y su impacto en la procuración de justicia, hacia una política criminal electoral del Estado, los derechos humanos y su expresión filosófica, quien combate a la corrupción en la PGR, la Procuración de Justicia en el centenario de nuestra Constitución, Reforma Penal 2008-2016, el sistema penal acusatorio en México, el fortalecimiento de análisis de la información especializada para la prevención del delito y 100 años de derecho agrario en México. Queridos amigos, esta es una ínfima parte del currículum, de la trayectoria, esta pequeña semblanza que hacemos del invitado nuestro, el magistrado José Guadalupe Medina Romero. Gracias por estar en INADEC TV, el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, que es el nombre completo. Hoy un tema tan importante. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es un honor encontrarme en este programa, es un programa que tiene mucha difusión en internet y además con el respaldo de una institución tan importante como este instituto. Entonces estamos a la orden. Con el respaldo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que somos parte de INADEC, pero también haciendo esta mancuerna que gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa nos permite hacer precisamente con Criminogénesis, que hablando de especialización en derecho penal, en criminología, pues es un referente en el mundo jurídico y que donde también usted nos ha compartido artículos muy importantes, doctor. Hombre, muchas gracias. La verdad es de que la participación en el Consejo Editorial de Criminogénesis nos ha permitido el adentrarnos a un foro extraordinario como académico para poder externar puntos de vista en relación a temas de interés nacional en la materia jurídica en distintas vertientes. Entonces, para mí es un gusto el poder platicar esta mañana aquí en el programa. Sobre todo, que es la práctica. Estamos hablando de más de 20 años de trayectoria que de muchas maneras tenemos la fortuna de que lo recopile en libros, en escritos, en artículos, porque no todos tenemos la posibilidad de acudir a clases, de acudir a simposios y demás, hasta donde también ayuda todo este acervo que nos va dejando culturalmente y en el ámbito jurídico también. Sí, es para muchos de los académicos de la UNAM y de otras instituciones de educación superior el poder tener la articulación de la praxis y de la teoría. Ajá. Muchas veces el compartimiento que puede dar uno en clase en relación con la experiencia en el servicio público, sobre todo, nos da la posibilidad de tener una interacción en doble sentido, tanto para los alumnos el contar con la experiencia que va a externarles un profesor, como para los profesores el tener la posibilidad de retroalimentar de los jóvenes talentosos que están acudiendo a las universidades para prepararse día con día. Entonces esto es una simbiosis alumno-maestro que nos permite estar constantemente, reitero, en la dinámica del tocar los grandes problemas nacionales, el poder aportar un punto de vista, en este caso de la ciencia jurídica, y sobre todo, reitero, el poder posicionar, el cómo coadyuvar en el desarrollo de nuestro gran país. Uno de los grandes temas, creo, es el derecho, dentro de los derechos humanos, el derecho a la propiedad. Esta parte, partiendo de la premisa, ¿qué entendemos como derecho a la propiedad? Derecho a la propiedad partiendo de, primero, yo como persona, individual o colectivo. Para entenderlo, vamos a partir Muy bien, de muchas ahí. gracias. Pues bueno, aquí el tema, me gustaría dar un marco genérico en relación a lo que son los derechos humanos y de ahí vamos allá derivando hacia el tema que nos concita el día de hoy, que sería hablar acerca del derecho de propiedad. Primero, hay que decir que los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a cualquier persona por el simple hecho de ser persona. Ajá. Y esto es tan amplio, tan acotado como uno lo pueda ver. Al público que nos está mirando el día de hoy, le puedo decir que se trata de aquellos derechos que son fundamentales para el desarrollo de las potencialidades de cualquier persona. Desde que nacemos hasta que morimos nos encontramos cubiertos por una serie de derechos que están ahí,
que son absolutos, que son universales, que no están otorgados por el Estado, es decir, son derechos que trascienden la figura del Estado porque son antes que él. Okay. Estos derechos existen desde que el ser humano tiene conciencia, desde que el hombre habita este planeta, y han venido, digamos que agrupándose en el ejercicio histórico de una manera sintética, dando pauta a una serie de consideraciones de orden jurídico cuando el Estado ya se organiza para darles una protección, promoción y defensa. Luego entonces, cuando hablamos de un derecho de propiedad, nos estamos refiriendo a un derecho humano que tiene que ver con la condición de la persona. ¿Por qué? Uno de los derechos fundamentales que tenemos todos como seres humanos es precisamente ese derecho a la dignidad. Y esta dignidad está rodeada de una serie de elementos y herramientas que se requieren para poder potenciar esas capacidades que tenemos cada uno de los individuos. ¿Cómo lo podemos lograr? Uno de los puntos fundamentales es contar, reitero, con aquellos palancas, con aquellos esquemas de impulso que nos den la posibilidad de poder externar esa potencia que tenemos como seres pensantes, como seres integrales en toda la extensión de la palabra, que contamos con una vivencia al día a día. Estos elementos lo constituyen elementos de la propia personalidad, que el derecho, la ciencia jurídica, protege. Establece como parámetros el tener el derecho a un nombre, el tener el derecho a una nacionalidad, el tener el derecho a una serie de condiciones que se les conoce como atributos de la personalidad. Uno de ellos tiene que ver con el patrimonio, es decir, parte de lo que nosotros vamos construyendo en nuestra vida diaria tiene que ver con la adquisición de bienes, con eso que nosotros necesitamos en el día a día, desde el tema de poder contar con los elementos suficientes para podernos alimentar, hablamos de la comida como un elemento esencial, hasta aquellos que nos permiten el poder tener acceso a esquemas como la educación, el derecho al transporte, el derecho a la movilidad, la posibilidad de contar con un recinto como puede ser una universidad para poder desarrollar mis potencialidades. Entonces la suma de todos estos derechos uno a uno nos van dando la posibilidad de ir concretando nuestro esquema de desarrollo. En ese esquema de desarrollo hay algo muy importante que se llama derecho de propiedad. Es el derecho que tiene toda persona para poder adquirir un bien mueble o inmueble que le va a ser útil para el desarrollo de sus potencialidades. ¿Por qué lo digo? Todos tenemos una necesidad de un domicilio, de un lugar donde guarecernos, de un lugar donde vivir, de un lugar donde desarrollarnos. Y qué mejor que tengamos un pleno dominio respecto de ese inmueble. Igual sucede cuando tenemos la adquisición de un reloj, de un vehículo, de un libro, de algo que siendo jurídicamente considerado como un bien mueble, pertenece a una persona. En el caso del derecho de propiedad, estamos hablando específicamente de aquel derecho que se circunscribe a la adquisición de un bien jurídicamente protegido y que tiene que ver con una extensión de tierra en donde se puede hacer una construcción. Eso que nosotros en un momento determinado podemos considerar como el hábitat de nuestro hogar, eso es a lo que nosotros vamos a referirnos como el objeto sujeto del derecho de propiedad. Es decir, aquello que está dentro del ámbito de disposición libre que tiene el ser humano en relación con algo que ha adquirido con el esfuerzo de su trabajo y con la posibilidad de poder ir adquiriendo y acumulando un tema de riqueza. Tomando en cuenta, o con la premisa de que los derechos humanos son universales, en la teoría pudiéramos decirlo, algunas a veces, tiene mucho que ver la Constitución, la ordenanza, las leyes de cada país para darle esta validez o este respaldo a los derechos humanos, partiendo que nosotros como país nos dicen muchas veces no tomar, no hacer, no creer que es lo mismo las garantías individuales que la Constitución nos da a los derechos humanos. ¿En cada país puede pasar algo semejante? Bueno, aquí hay que hacer tres connotaciones muy breves. Una tiene que ver con la naturaleza de los derechos humanos. La naturaleza de los derechos humanos es una naturaleza, en mi concepto, filosófica. Es una exigencia de orden ético, que con el paso del tiempo el hombre ha posicionado, primero desde el punto de vista de una dimensión política. ¿Cuándo se da esto? Cuando surge el Estado moderno, en donde el Estado tiene que establecer una determinada catalogación en relación con esos derechos, a los cuales
les dispone una serie de normativas que van a tratar de proteger el ejercicio de esos derechos. No es un otorgamiento que hace el Estado al individuo, sino es un reconocimiento que hace de aquel derecho que le es innato a la persona por el simple hecho de ser persona. Esa sería una concepción desde el punto de vista del Estado moderno. Ajá. ¿Qué ha sucedido históricamente? Bueno, que ha habido estados que dicen no, aquí los derechos los reconozco y los otorgo yo. Luego entonces establezco también, si yo los estoy reconociendo, también puedo determinar qué limitantes tiene el ejercicio de esos derechos, siempre anteponiendo desde esa óptica el bien común y el beneficio de la colectividad ante la individualidad. Y esa ha sido una discusión de orden histórico que nos ha traído, bueno, desde la Guerra Fría hasta las confrontaciones de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. O sea, temas en donde el socialismo y el capitalismo disputaban esa concepción filosófica de lo que representa los medios de producción y lo que implica el tener una condicionante de lo que son los derechos para las personas, para los individuos y el ejercicio que tienen ellos frente al Estado. En la teoría actual, lo que nosotros estamos estableciendo es esos derechos que se denominan derechos humanos, que en una corriente doctrinal se establecen como derechos fundamentales, tiene que ver también con esa separación y distinción entre lo que es una garantía en el ejercicio de esos derechos y propiamente tales derechos. ¿A qué me refiero? Nuestra Constitución, antes de la reforma del 2011, en junio del 2011 se da una gran reforma constitucional, en donde por primera vez se hace el reconocimiento de los derechos humanos de una manera explícita, abierta. Se dice derechos humanos, se establecen en varios de los artículos trascendentales de la propia Constitución y se habla ya de derechos humanos. Se modifican varios de los artículos, reitero, pero fundamentalmente el capítulo primero, en donde se habla ya de los derechos humanos y sus garantías. Y anteriormente, como bien se puede recordar, teníamos la denominación de las garantías individuales. Y ese era un punto de partida en donde había inclusive una gran discusión de si los derechos humanos eran garantías, si las garantías estaban por encima de los derechos. Exacto. Y creo que ahora hemos llegado a un consenso muy claro en donde los derechos humanos es el objeto y el sujeto de protección y aquello que le da forma en cuanto a la protección de su ejercicio, promoción y defensa son las garantías que el propio Estado establece. Y estas están establecidas en nuestra propia Constitución. Sí, lo vemos y venía ese tema donde le comento, el grueso de la población no está tan empapado de toda esta, desde la jurisprudencia de lo de la Constitución y lo que sucede con los derechos humanos, y de repente lo veíamos, esta confrontación de ideas que se hacía incluso en los medios de comunicación, tocando el tema de las caravanas de migrantes, ¿no? Donde dice, ¿por qué los dejan pasar? Nuestra soberanía, nuestro derecho, esta es nuestra, hablando de propiedad, eso es nuestra propiedad, son extranjeros, están violando la soberanía. Y por el otro lado, dicen, no, pero es que es un derecho humano también el libre tránsito y esto, y empiezan también hasta dónde se confrontan países y fronteras, no nada más en México, sucede mucho en Europa, derechos humanos con la ordenanza de cada país. Bueno, fundamentalmente, reitero, es el punto de vista de cada país en relación a lo que asume como el pleno ejercicio de estos derechos. Los derechos humanos son universales, están establecidos de manera general en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en donde se dice cuáles son estos derechos de manera absoluta. Cada país ha retomado la esencia de estos derechos y los ha traído a sus constituciones. En el caso concreto de México, nosotros fuimos antecedente de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros desde el 57 y en el 17 de manera muy reiterada, de manera marcada y de una manera sobresaliente en el mundo, hicimos una gran aportación a lo que fue la protección de los derechos sociales en una constitución, inclusive antes que la constitución de Rusia de 1917, pero fue en octubre, la nuestra fue en febrero, y eso nos da un paso adelante en relación con el reconocimiento de los derechos fundamentales. Ahora bien, estos derechos humanos, reitero, tienen características de ser absolutos, imprescriptibles, progresivos, interdependientes y una serie de aspectos particulares en relación con los derechos humanos que a lo que nos llevan es precisamente establecer que estos derechos, independientemente de la visión que cada Estado les pueda dar, existen per se. Están ahí y desde la antigüedad nosotros
históricamente el hombre, es decir, el hombre ingénere, ha venido haciendo una catalogación de los mismos. Por eso se hablaba de una clasificación de una primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación de derechos humanos. Para ser más sintéticos en relación con la pregunta, cada estado ha dado una importancia y una preeminencia a los derechos humanos. Sin embargo, estos son universales. Tienen una valía independientemente de la condición que guarde, y por eso tenemos también expresiones a nivel internacional en donde cuando se da una violación o un atentado a los derechos humanos en cualquier latitud, existen voces que levantan la mano para tratar de establecer un muro de defensa en relación con estos derechos. Son derechos esenciales para la vida del hombre, para la dignidad humana. Sin estos no podemos hablar de un desarrollo pleno de cualquier individuo. Y eso es lo que le da una connotación extraordinaria a estos derechos. Por eso en México es tan importante esta reforma del 2011. El tener ya plenamente establecido en nuestra Constitución cuáles son estos derechos y cuáles son los dispositivos que hablan de su protección, promoción y defensa, la creación de las instituciones que antes de esta reforma ya estaban, como puede ser la creación de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos allá en junio del 90, en donde ya se establecían parámetros particulares en relación a lo que debe de ser una institución de ombudsman en México para hacer una protección, y del sistema más grande de ombudsman en el mundo, como es el mexicano, un sistema de protección no jurisdiccional de protección de derechos humanos amplísimo. En cada entidad existe una institución oficial que tiene que ver con la protección, promoción y defensa, aparte de las articulaciones que se dan a través de la sociedad civil con las organizaciones no gubernamentales, independientes también de las organizaciones internacionales que están con los ojos puestos en México y en el mundo en relación a el desarrollo y a la generación progresiva de la ampliación de los derechos humanos, del reconocimiento a estos derechos. El reconocimiento sobre todo, y hasta dónde también ayuda la proliferación de ONGs y grupos activistas que de muchas maneras pareciera que ayudan a que cada vez más parte de la población se sume o busque información para precisamente saber cuáles son sus derechos. Es muy importante esto que se acaba de mencionar, porque en la medida en que exista mayor difusión de qué son los derechos humanos, en qué consisten, yo le digo a mis alumnos en la primera clase siempre que pareciera que los derechos humanos fueron una moda que llegó en los años 90, nada más que yo les agrego que fue una moda que llegó para quedarse. Exacto. Una moda que debe de estar presente en todo momento y en toda circunstancia, porque estamos hablando de la defensa de aquellos derechos que son, reitero, esenciales para la dignidad humana. Sin estos no podríamos desarrollarnos como personas, y eso es fundamental en cualquier sociedad. Por otra parte, cuando nosotros introducíamos el concepto de propiedad como uno de los temas primordiales de lo que son los derechos humanos, el ejercicio de esta propiedad debe de estar evidentemente garantizada por el Estado. Existen una serie de dispositivos que le dan seguridad y certeza jurídica a ese derecho de propiedad. Y esto es algo que tiene que ver con una serie de implicaciones, no solamente ya en la parte individual de cada sujeto que tiene esa providencia a su favor para preservar ese derecho, sino también de las implicaciones que tiene esa seguridad jurídica en relación con la economía de los países. Exactamente, es lo que le iba a decir. De repente algunos estudiosos de temas regresan hablando de 1900 y tantos, donde nos dicen que gran parte de este derecho a la propiedad tanto ayuda a un país como también pareciera que es en detrimento de la misma población, hasta donde el individuo o un grupo como tal vulnera los derechos de alguien más en este afán de posesión, de poseer algo. Muy interesante este planteamiento por lo siguiente: cuando nosotros hablamos de que ese derecho de propiedad es un derecho humano y está consignado y protegido en la Constitución, estamos estableciendo un parámetro de generación de riqueza. Exacto. En la medida en que el individuo pueda tener seguridad y certeza en relación a que el bien que adquirió es su bien y va a estar protegido frente a terceros en relación con la actuación del Estado, eso le da certeza para ir incrementando los esquemas de acumulación. Y no es una acumulación per se, hablamos de la posibilidad de poder tener esa herramienta para un desarrollo propio como individuo, pero también como colectividad lo estamos impactando. Y después esas colectividades, en ese ejercicio pleno, en ese respeto a ese derecho de propiedad, van impactando los temas de generación de riqueza de país.
Y eso también implica el que vayamos mejorando las condiciones de las naciones en relación con su desarrollo. Es decir, el desarrollo de cada individuo se suma al desarrollo colectivo de toda una sociedad, en este caso como la mexicana, en donde nuestra Constitución hace la garantía plena de lo que implica el derecho de propiedad. Tenemos los artículos correspondientes, el 14 y el 16, en donde se habla de la garantía y la legalidad para poder en un momento determinado el Estado actuar para conculcar estos derechos, siempre y cuando existan los procedimientos y se respeten estos, en donde existan las instituciones previamente establecidas para poder vulnerar desde un punto de vista legal ese derecho. Mientras esto no exista, mientras no se respete esta regla, estas normas establecidas desde la Constitución, es cuando se empieza a dar la vulneración de ese derecho de propiedad. Y ahí empezamos con problemas. Exacto. La inseguridad jurídica es algo que va deteriorando el tejido social. Y lo tenemos en el tema de la seguridad en este momento, en la seguridad ingénere que el Estado mexicano está obligado a proveer. La principal función del Estado, de cualquier Estado, es brindar seguridad. ¿Qué es la seguridad? Es el tener la exención de riesgo, el tener la calidad de seguro, el sentirme seguro en el desarrollo de mi desplante permanente, desde que me despierto hasta que salgo de mi casa y regreso, yo debo de sentir una calidad de seguro. Seguridad en el transporte, seguridad en la calle, seguridad en mi trabajo, seguridad jurídica en relación con lo que el Estado me debe de proveer para poder desarrollar esas potencialidades. Una seguridad básica es la seguridad social. Y todo esto en el entorno de la colectividad nos lleva inclusive al rebote de lo que se va a discutir mañana en el Senado, por ejemplo, que tiene que ver con aspectos de seguridad pública, con seguridad nacional, con seguridad interior, con todos esos esquemas de seguridad que al fin de cuentas hablamos de una seguridad que el Estado está obligado a brindar como la principal función y que tiene que ver con los adjetivos que le vamos poniendo, entre otros, ese de la seguridad jurídica que tiene que ver con la propiedad. Entonces, si vamos... Exacto. Pero también ahí se van a desgranar tantas cosas, querido, que vamos a ver hasta dónde también el derecho a la propiedad se va a ver vulnerado y va a haber unas rebatingas grandísimas que se espera, ¿no? Por lo que estamos mirando. Pero regresándonos un poco o un mucho más atrás, en algún momento con un maestro, en estos temas de debates, cuando uno es neófito en los temas y uno pues lanza preguntas para que el maestro nos dé ideas, hablando personas que están apenas ingresando a leyes, ¿no? Si nos regresáramos en el tiempo y hablando del derecho de la propiedad y nos diéramos cuenta o preguntáramos, quienes vienen por primera vez a lo que fue llamado la conquista, a invadir y a quitar tierras y a llegar y poner una bandera porque yo llegué y me posiciono de este lugar y con el paso del tiempo me apropio de ello. En algún momento dado, ahorita que estamos en el año de la defensa de los pueblos y las lenguas originarias, estos indígenas que eran los posesionarios de los dueños de esas tierras, pudieran tener derecho a reclamar lo que en algún momento les fue arrebatado, como que era su derecho de propiedad. Bueno, los pueblos originarios tienen un derecho mancillado. Esa es una realidad en este porque país. Partiendo de esa premisa de derecho de propiedad, ahorita vamos a ver. Esa idea la tenemos muchas veces y lanzamos como pregunta. Es correcto. Es un tema muy polémico, pero que tiene una connotación, por supuesto, jurídica, que tenemos que entrar a analizar. Esto es algo que se ha venido discutiendo desde hace muchos años y que no ha llegado a una solución específica. Tenemos la reivindicación que han solicitado pueblos como las comunidades autóctonas en Chiapas, allá en el año de 94, cuando se dio el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1 de enero de ese año. Que también deriva en de la matanza lacteal y todas estas cosas, que por eso le digo salieron muchos Hay muchísimos temas que se van construyendo de manera hilada en relación precisamente con ese derecho de propiedad, con esa exigencia que tienen los pueblos originarios para decir estas tierras eran de nuestros ancestros, estaban protegidas en un momento determinado por esa posesión pacífica y de pronto viene la conquista y viene ese arrebato en relación con un derecho que es legítimo, porque había un reconocimiento específico de esa comunidad, de esa sociedad que convivía independientemente de lo que fue posterior la conquista. Eso es un problema de orden histórico.
un problema que tiene que ver precisamente con lo que nosotros entendemos como los derechos de los pueblos originarios. Y ahí, digamos que es un tema que el Estado mexicano tiene que analizar en relación con la propiedad originaria de la tierra. ¿Es como una deuda que todavía el Estado tiene para con los pueblos originarios? Yo estimaría, en lo personal, es una apreciación muy particular, el que el Estado mexicano debe de voltear los ojos hacia esa problemática con los pueblos indígenas. El reconocimiento de sus tradiciones, el reconocimiento de sus esquemas de desarrollo, el respeto a su cultura y sobre todo el reposicionamiento de lo que representan nuestras raíces, porque finalmente somos una cultura que nace del sincretismo entre la religión española y nuestras raíces autóctonas en los pueblos originarios precolombinos. Eso es un tema que el Estado mexicano hoy, en el siglo XXI, debe de voltear los ojos a mirar. En el 94, reitero, se dio una llamada de atención muy importante que no está todavía concluida. Así es. Hemos tenido recientemente pronunciamientos de distintos organismos, entre otros, organizaciones, perdón, entre otros precisamente denominado ZLN, quienes han tratado de hacer una reivindicación de los pueblos originarios. Entonces, el tema de por mencionarlo es de los más grandes, más vistos, por eso de alguna forma mediáticamente pega mucho, un poco o mucho más. Hay otros pueblos que están en una misma condición, pero como no están organizados o son más pequeños, pues no es fácil. Y digamos que no han tenido el reflector para poder tener un posicionamiento en redes sociales, por ejemplo. Así es, querido. Pero aquí viene la otra cuestión. Nos habla del 17, el derecho humano a la propiedad, pero de repente ahí los estudiosos nos dicen que entonces el 127 que habla, y hablando de la Constitución, de la expropiación de tierras, entonces no vulnera el derecho humano de la propiedad por el bien el bien común en una nación, cuando ya es una expropiación, porque también en las expropiaciones en tierras de pueblos originarios se han dado muchas veces con el dedo y sigue la misma rebatinga. Primero vinieron de otro mundo a conquistarnos y a quitarnos, pero ahora de repente muchas veces se ha sentido que el mismo Estado expropia y retira, dependiendo quién esté en el poder, y algunos o muchos pueblos se sienten también invadidos o arrebatados y desde el mismo Estado. ¿Qué pasa? Bueno, ahí son varios puntos que hay que poner en la mesa. Primero, el artículo 27 constitucional es precisamente el que nos habla acerca de lo que es la propiedad originaria de la tierra, el cómo se dan las condiciones para establecer un parámetro de desarrollo para las comunidades agrarias y para todos aquellos que dedican a la tierra como un medio de trabajo, reivindicando precisamente la generación de la riqueza. De temas tan fundamentales como es la alimentación del país, que dependemos precisamente de la actividad que realizan nuestros compatriotas en el campo. Todo esto tiene que ver también con esa protección que el Estado da y las salvedades que el Estado impone. ¿Cuáles son estas? Bueno, la posibilidad de generar una expropiación por motivos de utilidad pública, es decir, anteponiendo un interés general al interés específico o de colectividades muy particulares. ¿Qué sucede cuando se da esto? Existe ese procedimiento en la propia Constitución para establecer cuándo se requiere, por causa de utilidad pública, aplicar una expropiación. Esta expropiación tendrá que ser evidentemente mediante un procedimiento expropiatorio en donde tiene que haber una causa de utilidad pública, que además se tiene que cumplir. No es que el Estado pueda llegar a pagar una indemnización, que además debe de establecerse también en qué parámetros, es decir, cuál va a ser la indemnización que le corresponde a la persona o al grupo de personas, y una vez que tenga el Estado el control de esa tierra, debe de aplicarlo para la causa de utilidad por la cual fue expropiada. Si esto no se da, cabe la reversión. Cabe que los dueños originarios soliciten que se haga la reversión de esa expropiación y que nuevamente vuelva a sus manos. ¿Qué sucedía muy común en algunas latitudes de este país? Se daba la causa de expropiación para generar la construcción de una escuela y nunca se construía la escuela. Se quedaba el terreno ahí abandonado, ni, como dicen de una manera coloquial, ni para Dios ni para el diablo. Y eso tampoco, porque estamos afectando un tema de desarrollo y de raíz
para una comunidad o para una persona. ¿Qué sucede cuando yo en mi casa de pronto me vienen a hacer la notificación de una expropiación porque se requiere una causa de utilidad pública como es la construcción de una calle? Bueno, yo debo de entender una autopista, algo que va a dar una mejora a la colectividad, ahí y previo el procedimiento de ley establecido y la indemnización correspondiente, estoy en las condiciones de poderlo aceptar. Tengo también medios de defensa. O una reubicación. Alguna negociación que yo pueda llegar con el Estado. Sin embargo, el procedimiento está perfectamente establecido y ahí es el interés superior de la colectividad lo que priva. Y eso creo que es correcto y estaría en buenas condiciones. Reitero, siempre y cuando se cumplan, sobre todo los motivos por los cuales se va a realizar esa expropiación. Estamos hablando, para ejemplificarlo, estas presas impresionantes que han construido, que se necesitan obviamente muchísimas hectáreas de terreno. ¿Qué más pudiera ser para cuando se llega a una expropiación, por llamarlo de eso? Bueno, la construcción de una escuela, de un camino, de una calle, de una presa, como bien se señala, de un hospital, de algo que realmente impacte a la comunidad. Ahora, en la actualidad, uno de los temas que se ha estado discutiendo también es que estas expropiaciones y que esta política de urbanización o de creación de infraestructura por parte del Estado no lastime y no afecte el medio ambiente, que es otro de los temas de una tercera generación de derechos humanos, que es la protección al medio ambiente. Eso es un tema también importante. Y son temas bastante complicados, que Totalmente. creo que quienes empiezan con una empresa de esta magnitud, hablando de políticas públicas, pues tienen que tener en consideración cada uno de los derechos que se afectan, no nada más en la parte de la Constitución y la jurisprudencia y el pueblo en general. Eso es muy complicado. No, son temas que tienen que ver precisamente con la ubicación de estas construcciones, de estas afectaciones que se van a realizar y lo que representa para el entorno. No solamente es pagar una indemnización por la utilización de esa tierra, cómo se va a afectar el medio ambiente en relación con la ubicación de una fábrica, por ejemplo, una fábrica del Estado que requiere para la construcción o para la generación o para la distribución de un material específico que puede ser radioactivo. Estoy hablando de un supuesto. Bueno, evidentemente las comunidades aledañas se preocupan y salen en defensa de esos temas porque son temas muy delicados, son sensibles y además, reitero, tienen que ver con la protección de derechos humanos de tercera generación, como es, reitero, el tema de orden ambiental, el respeto que le merece el propio Estado al desarrollo del medio ambiente en donde se ubican las comunidades. Eso es algo que nos da idea de cómo los derechos humanos van siendo progresivos y de qué manera estos están prácticamente en el 100% de la actividad del hombre. Esa es la trascendencia y la importancia de estos derechos. Y la importancia también de que nos los vayan compartiendo, porque son temas jurídicos, son temas políticos, son temas, pero pareciera que al grueso de la población queda fuera y entonces nada más miramos, si acaso atisbamos un poquitito y no tenemos idea completamente, que muchas veces estas políticas son llevadas y están vulnerando a un núcleo muy muy importante de muchas formas y a veces no nos percatamos de hasta que ya está una tragedia o una desgracia o se termina con un río o se tiene incluso un pueblo que evacuar completamente, ¿no? ¿Qué pasa como, para un ejemplo, como estas mineras tan grandes llegan y se asientan, pero en un rango de ciertos kilómetros se afecta a la población, le afectan la propiedad, le afecta la salud y incluso han tenido que emigrar. ¿Hay cómo se actúa? Porque estamos hablando de, ya son cosas mucho más avanzadas, más grandes, más complicadas. No, y por supuesto, el ejemplo creo que es muy ilustrativo de lo que ha pasado históricamente en algunas latitudes de este país, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de industria. Ahí ya no estamos hablando del Estado, estamos hablando de particulares que en el ánimos de la generación de riqueza propiamente de particulares, es decir, de un grupo de inversionistas que tienen interés, por ejemplo, en una mina, en donde deben de ser cuidadosos y el Estado es el garante. Exacto. Ojo, aquí la vulneración del derecho no se da propiamente de manera directa, sí, y desde el punto de vista físico o material lo hace un particular, pero el Estado es a quien se le imputa la omisión en relación con las regulaciones específicas, que se cumpla con los parámetros de protección al ambiente, de protección al agua, de
de medidas de mitigación en relación con el desarrollo industrial que se está celebrando en un determinado poblado y que trataría de evitar la afectación a las comunidades. El cómo en aras de generar riqueza para todos, todos incluya precisamente a los aledaños a y ese esas todos propiedades. es en teoría, querido, a veces sucede, ¿no? Con transnacionales ese todo parecería en teoría. Hay un caso muy específico, ¿recuerda usted este caso de un gobernador que, por cierto, acaba de salir de la cárcel, donde construye su presa privada y con eso priva en un lugar donde el agua es, no vale lo mismo, no cuesta lo mismo el agua traerla en Sonora que en Chiapas o Tabasco. Sí, en donde el agua es primordial, de repente construyo una presa o hago pozos y al hacer pozos arriba de donde está el tuyo, se secan los pozos de poblaciones. Ahí cómo se vulnera el derecho a la propiedad y sobre todo a comunidades completas. No, terrible, porque evidentemente lo que está haciendo es menoscabar la condición no solamente de costo, digamos, de costo comercial de la tierra, sino de los atributos de esta. Así es. La está afectando en la riqueza que tiene por sí misma, por ejemplo, para el sembradío o para el generar comida para tener animales. Sí. Todo eso es un tema que evidentemente vulnera ese derecho de propiedad y es algo que, reitero, tiene que cae en la parte específica de protección que el Estado está obligado a brindar a los propietarios de esas tierras aledañas. Ahí es en donde entran los mecanismos de seguridad y de certeza jurídica. O sea, ¿qué tanto tengo yo de protección del Estado para poder decir que mi casa es mi casa y que no va a ser afectada y que cuando ésta sea afectada, en todo caso, tendrá una repercusión por una acción directa del Estado? Y eso es un tema de dispositivos, de instituciones jurídicas y orgánicas que se encarguen de esto. Existen las Procuradurías de Protección al Ambiente, existen las instituciones de investigación de delitos ambientales, existen una serie de mecanismos, reitero, orgánicos y de dispositivos jurídicos que están a la orden de la población o de los individuos para poder hacer valer ese derecho de propiedad, que no se vulnere ese derecho. Pero estamos ya hablando de temas en una etapa de desarrollo de esa condición de uso de un inmueble para poder proveer ese ejercicio de derecho de propiedad pleno. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos inclusive al tema todavía más delicado que sería la invasión de tierras, en donde hay un arrebato de ese derecho, una sumisión respecto del ejercicio de ese derecho a una potestad que no es de la persona y que el Estado, otra vez aparece ahí, debe de ser garante de que no exista ese tipo de condicionantes? Lo vemos en la Ciudad de México, en donde en ocasiones hemos tenido noticia, es un tema que está en las publicaciones cotidianas de esta ciudad, en donde se pueden dar, se daban invasiones de una manera a veces reiterada por grupos organizados. Y se siguen dando, porque eran lo que le iba a decir, absolutos. esos son, y se siguen dando, querido mío, estos despojos, ¿hasta dónde? Es que el derecho de propiedad abarca todo. Es donde yo le decía, no tenemos conciencia, no tenemos el conocimiento que el derecho de propiedad abarca todo lo que tocamos, ¿no? Así sea un chicle, este mismo micrófono que traigo aquí, si yo lo traigo, si es mío, es mío, yo lo puedo utilizar como moneda de cambio. Tengo libre de disposición. Mi propiedad. Donde le comentaba que hablando de yo como persona, pues incluso ahí es derecho de propiedad, ¿no? El oficio más antiguo del mundo, que es una interacción, es un intercambio de un bien, pues es mi cuerpo lo que estoy intercambiando, es derecho de propiedad. Ahí hablaríamos más bien de la libre disposición del cuerpo de la persona, más que un derecho de propiedad en estricto sentido, sería el libre ejercicio de la profesión que más y mejor me acomode. Pero es el cambio de algo. Sería entrar en una disquisición respecto de lo que significa el que la persona de manera legítima pueda tener una libre disposición de su cuerpo. Esa es otra cuestión, independiente del derecho de propiedad, claro. Porque hablar de la libre disposición del cuerpo, estamos hablando también de ciertas limitantes. Por ejemplo, vámonos al caso en donde una persona
de manera absolutamente libre, dispone de los órganos de su cuerpo una vez que muera, una vez que fallezca. La donación de órganos en vida, por ejemplo, cuando un familiar se encuentra en una condición de requerir un riñón, bueno, el hermano, el papá puede hacer la donación correspondiente. Lo hace de manera consciente, lo hace en relación con ese libre ejercicio que tiene respecto de los miembros de su cuerpo. Entonces, ahí estamos hablando de un ejercicio más que de derecho de propiedad, porque ahí hasta donde podríamos permitir, ojo, otra vez el Estado, el que exista un tráfico ilegal, porque no está en el comercio, los órganos de las personas. Que se da porque en el mundo se ha estado dando, lo hemos visto en las noticias. Sin duda, digo, es tanto como hablar de la ilegalidad o legalidad de la droga. Así es. En este caso, el tráfico de órganos no está permitido, al menos en nuestro país, de una manera legal. No existe esa posibilidad. Lo que sí se da es la posibilidad de hacer una donación, pero eso es otro tema. Entonces, son temas muy apasionantes que tienen que ver con el ejercicio de los derechos humanos. Pero que de repente abarca tanto que no logramos entenderlo, a eso iba. A veces creemos que el derecho de propiedad es hablar de mi casa, de mis bienes muebles o inmuebles, y no, abarca mucho, mucho más. Es correcto. Aquí está la situación que nos planteaba sobre estos grupúsculos que se fueron formando al amparo, porque fuera al amparo de otros grupos más grandes. Muchas veces fue ese clientelismo electoral, clientelismo político, y se fueron formando porque se fueron haciendo así, donde de repente llegan a invadir lugares y se siguen dando, creados en la periferia, estos mini ciudades que se fueron haciendo. Asentamientos irregulares. Sí, no, o regulares también, entre comillas, que ahora, obviamente, si trabajo en la ciudad, viajo 4 horas para llegar, hablamos de aquí, a Zumpango, prácticamente acá por Jorobas y demás, que están abandonados porque pues me cuesta más trabajo, me gasto más en ir a vivir allá y transportarme, y de repente, en determinado momento, pasa el tiempo y ya está viviendo alguien más ahí. Y sin embargo también algunas veces nos dicen, bueno, si pasan 5 años de buena fe, ya eres dueño de la propiedad, o si pasan 10 años de mala fe, y a veces eso no lo entendemos nosotros. ¿Cómo puedo, es que se me fue la palabra ahorita, ¿cómo se llama? Adquisición, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Que nos da derecho, prescripción positiva para hacerme de un terreno, de una casa o demás, aún no siendo dueño de ella por herencia o porque la compré. ¿Qué sucede ahí? Porque es la parte que tampoco entendemos mucho. Bueno, lo que sucede es que la propia ley dispone esa figura jurídica que es la prescripción. ¿Qué significa prescribir? Hacer propio un derecho que en principio pudiera significarme ajenidad y que con el paso del tiempo, en este caso la modalidad de buena fe, es decir, de manera pacífica, ostensible, en donde yo me manejo como el dueño del lugar, puedo adquirir ante la ley la propiedad de ese inmueble que yo habito. En el caso de 10 años son cuando existe de alguna manera esa denominada mala fe, que sería una invasión a costa de la voluntad de la persona que lo ocupaba, que sería propiamente un despojo, y es la legalización de ese despojo, porque muchas veces se llega al acuerdo entre las partes de que no hay la viabilidad para poder reivindicar el bien inmueble para la persona que se encuentra fuera y que ya no tiene la posesión, no le interesa, prefiere llegar a un arreglo, en fin, como sea, y eso se da. Que a eso estos grupos que mencionábamos, a eso iba, ¿no? Sí, apelan a esa circunstancia. Apelan a esa circunstancia, y entonces convence y métete, y nosotros te protegemos, y en 10 años ya la casa va a ser tuya. Utilizamos estas argucias o estos vericuetos legales para llegar a eso. Cuando se establecieron como dispositivos en el Código Civil, estaban orientados a dar una salida jurídica a realidades. El hombre, y ese es algo que tenemos que entender, las leyes son perfectibles, no son perfectas, las hacemos los hombres. Así es. Pero quien transgrede las leyes no es la ley, es el hombre, es decir, es el ejercicio de esa ley, el ejercicio de ese derecho, el abuso de ese derecho, la desviación de ese derecho, lo que hace que caigamos en conductas ilícitas, en conductas desapegadas a derecho y que tienen una sanción. Es en donde el Estado tiene que ser proveedor de los mecanismos garante, permitan el ejercicio de los derechos de quienes son sus recipendiarios, para efecto de gozar con una seguridad y una tranquilidad jurídica que solamente nos va a dar ese ejercicio del derecho.
y es el Estado el garante de ello, el obligado. Y la primera función es, reitero, dar seguridad. Dar seguridad. Por aquí tenemos, están pero bastante, muy felices con el tema. Por aquí, ahí está el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Felicidades al magistrado Medina, gran jurista, mejor amigo. ¿Podrás hablar de las políticas del Estado y su congruencia para no tener conflicto con el capital? Muy bien, muy doctor Alejandro, algo andábamos en eso, pero esto ya es mucho más concreto. Las políticas del Estado y su congruencia para no tener conflicto con el capital. Bueno, en concepto de un servidor, el tema de el despliegue que realiza el Estado para proveer las condiciones de desarrollo del individuo y de la colectividad, es decir, de la sociedad a la que se debe, deben de estar enmarcadas en un respeto absoluto, primero a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Y la otra es el ser conciliador en relación con las necesidades que tiene, por un lado, por ejemplo, el tema de orden empresarial, y por el otro las necesidades de orden imperativo para la sociedad en su conjunto, para el conglomerado humano denominado pueblo y que forma parte de ese Estado. ¿Cuál es el punto de disfunción entre ambas? Cuando el capital lo que busca, lo que pretende posicionar es la riqueza por la riqueza, la generación de riqueza para un solo núcleo y para un solo polo en detrimento de la colectividad. ¿Cuál es la función del Estado? En concepto de un servidor, debe de ser un regulador no excesivo, prudente en relación con la actividad de los empresarios para que estos ganen lo que corresponde a su actividad, sin romper ese equilibrio que debe de existir. Exacto. Para que también aquellos que son la mayoría, que es el pueblo genérico, reciba lo que le corresponde, es decir, tener un punto de equilibrio. Un Estado benefactor, en mi concepto, limita las posibilidades de desarrollo del conjunto, pero un Estado que pretende suplantar las funciones que realiza, en este caso el empresariado, la parte productiva, en el capital particular, también atrofia a la relación que debe de ser de manera armónica entre las tres partes. Por una parte los medios de producción, por otra parte el Estado regulando y finalmente la generación de riqueza que beneficie a la mayoría del pueblo. Es la parte que le toca al Estado, la parte difícil, ¿no? El atemperar y el lograr este equilibrio, porque lo hemos visto, en este afán de esta nueva cuarta transformación, pareciera que esto que nos acaba de comentar usted es lo que se quiere implementar, porque pues habíamos de alguna forma, el grueso de la población sufrido el sentirnos más abajo, vulnerados en toda la actividad económica que estaba sucediendo en nuestro país, ¿no? El beneficio de unos muy pocos. Yo recuerdo que por ahí en alguna conferencia decía el doctor Pedro Peñalosa, le enviamos un saludo enorme y un abrazo, donde solamente 4 familias son las dueñas de la riqueza, de la verdadera riqueza de México, ¿no? Hablando de los miles de millones. Y decía, para el 2020 y tantos, una sola familia. Eso es lo que se vislumbraba. Eso es apabullante, no logramos entender qué nos está queriendo decir, pero sin embargo, a la hora de ir al supermercado, de ir al tianguis, sí nos damos cuenta, nuestro poder adquisitivo cada vez va hacia abajo. Entonces, esa parte es la que le toca al Estado, lograr ese equilibrio entre los grandes, los productores y nosotros, la mayoría de los consumidores. Debe de existir una justicia retributiva, distributiva y regulatoria por parte del Estado. Es decir, la interacción del Estado con los medios de producción debe de ser para regular. El que no exista una acumulación excesiva de riqueza en un polo y del otro quedemos en estado de indefensión frente a una macroeconomía que nos va comiendo momento a momento. Debe de existir ese equilibrio. Se requiere hacer un replanteamiento de las estructuras de producción en el país, e insisto, con la participación del Estado. Pero, ojo, sin que el Estado pretenda suplantar los esquemas de libre mercado que den posibilidad de crecimiento, un decrecimiento acotado, por supuesto. Porque si no, terminan por desaparecer. Hablamos de maderas preciosas, hablamos de bosques, hablamos de los mismos animales. Digo, nos decían en algún momento, cuando no hay una protección
y lo mencionaban hablando otra vez de la historia, tenemos que dar brincos a la historia, nos decía un maestro, cuando no está no hay necesidad de hacer un derecho a la propiedad, de hacer una protección a tu propiedad, cuando no hay quien la necesite. Y hacía aquella comparación que yo creo que a muchos alumnos se las han dado, donde nos decía de Robinson Crusoe, pues si estás en una isla solo, como que peleas y es toda para ti. Claro. Pero ya cuando llega alguien más, pues ya cuando llegó viernes, pues sí le decía, mi cama, no debes de sentarte en mi cama, esto ya es mi propiedad, y entonces ya se empieza a hacer una distribución, hasta donde también entre más somos, entre el pueblo más crece, se tienen que hacer estas regulaciones mucho más puntuales, precisamente para no llegar a esta situación de aquellos latifundios, de aquellas cotos de poder solamente entre ciertos grupos, vulnerando a la mayoría. Sí, totalmente de acuerdo. El punto de partida es el equilibrio. Un equilibrio en donde, reitero, el Estado debe de intervenir, pero no suplantar. Exacto. Alma Canseco, la doctora Almadelia Canseco Guzmán, excelente, le manda felicitación. Muchas Jessica gracias. López también por ahí nos estaba mirando, Flor Osorio, Simón Nicolás Maribal, Gladys Santi Esteban Macías, un tema tan complejo y profundo. Me enorgullece su profesionalismo y enhorabuena. Dice, sin embargo, deberían de modificar la ley de los derechos humanos, nos dice Gladys. ¿Cómo ve, doctor? Todas las leyes son perfectibles. Ajá. En la medida en la que los derechos van teniendo una presencia, hablo de los derechos humanos, ajá, una presencia de mayor representatividad en la sociedad, en la medida en la que se van conociendo más, en la medida en que existe difusión de estos, vamos requiriendo el afinar los mecanismos de promoción, protección y defensa de tales derechos. Efren Moctezuma, qué gustazo escucharlo, amigo. Le manda su admiración, su respeto. Muchas y gracias, a su gran calidad profesional. Por ahí están mirándonos. Por aquí tenemos de Céforo Carrizales Torres. Buenas tardes. Él manda saludos desde Texas. Tenemos mucha gente que más allá de nuestras fronteras nos ve, está al pendiente de más cuando se enteran de temas así complicados, no cualquiera los toca. Y tenemos también una de las ventajas, doctor querido, es que muchos abogados en Latinoamérica y demás están al pendiente también de lo que compartimos, estas grandes ventajas de las benditas redes sociales que nos hermanan, hasta donde también el derecho a la propiedad nos ayuda qué tanto hemos abrevado en el derecho comparado para regular, a bases regulaciones aquí en México. ¿Nos ha ayudado? ¿En relación a qué materia? Al derecho de la propiedad. Ah, derecho de propiedad. Sin duda. Hay variantes en cada país, me puedo imaginar. Sin duda, por ejemplo, los esquemas de seguridad y certeza jurídica que se tienen en Estados Unidos no son los mismos que se tienen en México. Allá la validación de firma es lo que realizan realmente los fedatarios, no distinto a lo que es el notariado latino que opera aquí en México y en toda la región latinoamericana y iberoamericana, diría yo. Tiene que ver más bien con esa asesoría permanente que brindan los señores notarios a la concreción de la transmisión de propiedad y a las instituciones como los registros públicos en donde se complementa esa titularidad registral para ser oponible frente a terceros. Eso es un tema que nos va enriqueciendo. Estimo que las instituciones que operan en nuestro país, como es el notariado y el registro, son instituciones complementarias muy importantes y que de verdad son muy eficientes y eficaces cuando van de la mano, cuando tenemos esa simbiosis entre el registro y el notario. Eso nos da la posibilidad de poder hablar de verdaderamente un Estado de Derecho, un respeto absoluto por parte del Estado a las reglas y normas que regulan la transmisión de propiedad, la seguridad jurídica, la certeza en relación con la transmisión de esa propiedad y que influye en el mercado inmobiliario para la generación de riqueza. Volvemos a lo mismo. Exacto. Tiene que ver con el impacto y la concreción. Entonces realmente el derecho comparado para nosotros es importante, pero las figuras jurídicas que operan en el derecho mexicano son verdaderamente excepcionales. La generación de riqueza, porque y tomé el teléfono porque por aquí yo tenía una pregunta donde nos dicen, las instituciones están compuestas de 3 elementos: las reglas formales del juego, el conjunto de leyes y reglamentos,
las leyes informales, tres elementos, las reglas formales del juego, que nos dicen que es el conjunto de leyes, reglamentos y normas. Las leyes informales, que son las usos y costumbres, y las organizaciones, que son los individuos o empresas, ONG, sindicatos, etcétera, para operar entre sí, o sea que tiene que haber como un arreglo institucional, lo que nos estaba comentando usted. ¿Le parece que es esto correcto o por aquí estamos un poquito mal? No, sí, son tres elementos primordiales. ¿Por qué? Porque la regulación es fundamental. El saber exactamente en qué marco me voy a mover, eso me da a mí la seguridad de poder realizar lo conducente y apegado a derecho. Ajá. Por el otro lado, evidentemente existen jugadores que son finalmente los que le dan validez o no a esas reglas, las acatan o no esas reglas y por lo tanto también tienen una repercusión de orden jurídico. Por supuesto. Y las terceras tienen que ver con ese impulso que vamos dando las colectividades cuando vamos percibiendo si el avance con el derecho va de la mano con la realidad, con el tema fáctico. Así es. Entonces, pues ya casi para terminar, porque ya andamos, pero cuando el tema está interesante, así se nos va, rapidísimo. ¿Qué podemos hacer, el grueso de la población? ¿Qué podemos hacer para, no solamente para estar más enterados? ¿Dónde podemos buscar? ¿Dónde podemos abrevar? ¿Dónde, hablando de nuestra propiedad y considerando que la mayoría creemos que nuestra propiedad se refiere solamente a nuestra casa, a nuestros bienes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendación nos deja usted? Bueno, primeramente el tener muy claro que el derecho de propiedad es un derecho consagrado en la Constitución, que tiene que ejercitarse de manera permanente, es decir, no permitir la vulneración del mismo, estar enterado de cuáles son los dispositivos que la propia ley nos da para poderla defender en un momento determinado y cumplir con los requisitos que también la ley nos señala, es decir, el tener una propiedad también implica el cumplir con una serie de parámetros que el Estado también provee. Tengo que pagar la tenencia en el caso de un vehículo, tengo que pagar el catastro, el predial en el caso de mi propiedad, hablo de un terreno, de una finca, de una casa, el estar atentos a ese tipo de dispositivos de orden normativo que me beneficien pero que también me obligan, es el cumplimiento. Son mis obligaciones para poder tener los derechos. Eso es lo primordial. Y lo segundo es siempre estar con las cosas en regla. Eso siempre lo digo, un tema de prevención jurídica es siempre tener en regla todos mis documentos que avalen ese derecho de propiedad. En el caso de mi finca, de mi casa, de mi departamento, de mi edificio, de mi fábrica, en fin, de esa posesión que yo detento y que tengo pleno derecho respecto de ella, es decir, que es de mi propiedad, debo de tenerla perfectamente bien alineada con toda la normatividad, registrado ante el registro público, con los pagos conducentes en relación con el catastro, la tesorería, el agua, la luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar la seguridad. Eso es lo que me va a dar la certeza jurídica de que estamos, y de que es mi bien y de que lo tengo correctamente conforme a derecho. Por un lado. Y por la otra, evidentemente, bueno, pues el cumplimiento también de todos los dispositivos de no hacer la vulneración de un derecho en favor de otro. Es decir, lo mío no significa, el ejercicio pleno de mi derecho no significa que yo vulnere el del de junto. Entonces debo de ser respetuoso y estar muy atento a cualquier embate que pudiera sufrir mi propiedad, mi derecho de propiedad, en el sentido que sea, ya sea de un bien mueble o de un bien inmueble. El levantar la mano es importante. Exacto. Antes que cualquier, porque nadie estamos exentos de que a alguien le gustó algo que es mío y de repente lo quiera. Entonces, cuando sucede algo como eso, partiendo de que puede ser mi casa, mi carro, ¿a quién tengo que acudir? Primero. De inmediato hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes. Si se trata de un tema de un despojo, bueno, pues voy ante el Ministerio Público para hacer la denuncia conducente. Si se trata de un robo, igual ante el Ministerio Público. Si tiene que ver con alguna afectación de mi propiedad porque me lo está imponiendo una autoridad que de manera arbitraria pretende actuar, bueno, para eso tengo instancias como las defensorías, como las defensorías que me pueden dar orientación, las comisiones de derechos humanos que están para proveer asesoría jurídica en materia de protección de esos derechos, en fin,
todas las instancias gubernamentales y no gubernamentales que estén al alcance de la mano del ciudadano deben de ser activadas en cuanto se vea un atentado en relación con mi derecho de propiedad. Y para el otro lado, hablando de estudiantes, porque nos siguen muchos estudiantes, afortunadamente, o muchos abogados, ¿qué recomendación deja? Nos decían de repente, la jurisprudencia referente a esos temas avanza, evoluciona, ¿cada cuánto? ¿Tenemos que checar las páginas de la Corte o dónde podemos? Sí, claro, la actualización. Ya como profesionales, ¿qué buscar? La actualización es muy importante, el estar constantemente haciendo la revisión de lo que se va acordando en tribunales es algo prioritario para los estudiosos de la materia, estudiantes o abogados en el ejercicio de la profesión. Como mero dato de tema cultura jurídica, es importante el estar en conocimiento de cómo se va dando la evolución normativa de las normas que afectan el derecho de propiedad. Entonces, eso sí es importante, el estar actualizado, el escuchar programas como este, en donde nos dan una idea los especialistas que ustedes invitan, y el estar siempre proactivo en relación con las noticias que día a día van saliendo. A veces nos enteramos por la noticia de que ya viene una reforma de ley que va a afectar el tema de la ley registral, por ejemplo. Bueno, hay que revisarlo, qué alcances tiene, cuál es. Ser proactivo es importante. Creo que las comunidades jurídicas del país deben de estar siempre atentos en relación con la preservación de este derecho tan importante como es el derecho de propiedad. Ser proactivo es tan importante para los estudiantes, porque no nada más es llegar a sentarse y que el maestro le enseñe, sino que el buscar. Nos decía y comentaba con un amigo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada viernes, ¿no? Más o menos en mediodía, por ahí sube todas las tesis, todos los alegatos y demás de entre semana, y pues como alumnos, porque es aquí desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, como alumnos pues está de más checar. Ahora que ya todo está mucho más fácil y gratis en internet, dar una revisada y a lo mejor las preguntas que tenemos o nos creamos más preguntas cuando tenemos enfrente al maestro. Ahí le toca el trabajo como maestro allá en la facultad. Sí, sin duda. Y sobre todo también buscar, abrevar en libros, en el libro La función policial y derechos humanos, queridos amigos, que se los he presumido por aquí muchas veces, también hay un apartado, un capítulo, el marco constitucional del uso de la fuerza policial como paradigma de los derechos humanos, que precisamente el doctor José Guadalupe Medina Romero nos comparte y que nos va a dar tema para otro programa, porque vaya que hay temas para tratar con el magistrado y al mismo tiempo también los invitamos, queridos amigos. Criminogénesis, www.criminogénesis.com, que es la revista que sabemos que va en el número 15, hablando sobre temas importantes, sobre artículos importantes. El magistrado también nos ha compartido artículos en Criminogénesis, donde podemos abrevar, donde podemos aprender, no solamente los estudiantes de Derecho, sino el público en general, porque está escrita de una manera tan amable que nos comparten todo su conocimiento y que es muy fácil, queridos amigos, en www.criminogénesis.com encuentran toda la materia y encuentran cada uno de los números, qué artículos trae para que ustedes puedan buscarlos. Y al mismo tiempo, acuérdense que también la revista Criminogénesis tiene la revista hermana Cadena de Custodia, dirigida a militares y policías, para aprender un poquito más precisamente de las manos de los profesionales, gratuita, ahí en internet. Los invitamos a revisar las páginas. Pues, magistrado, doctor querido, muchas gracias. Al contrario. Hoy aprendimos mucho más de su mano y esperemos que sea la primera de muchas veces que pueda estar con nosotros, porque hay temas muy importantes. Cuantas veces nos inviten, va a ser un gusto podernos dirigir al público que sigue de manera muy atingente este programa. Y que afortunadamente vamos en crecimiento, entonces eso le agradecemos mucho, porque en gran parte se debe a todo el conocimiento que ustedes nos hacen favor de compartirnos, de regalarnos por aquí. No, gracias por el foro, muchas gracias. Queridos amigos, gracias, maestro doctor Alejandro Carlos Espinosa, muchas gracias. Así terminamos un programa más, un miércoles más de Criminogénesis. Los invitamos hasta el día de mañana los jueves de ciencia y tecnología, Vamos a ver qué tema tratamos, los invitamos. Ya sabemos que siempre hay profesionales aquí de la mano y que agradecemos que ustedes también nos manden sus preguntas, sus felicitaciones, sus cuestionamientos, sus sugerencias para temas también. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, soy Delia Linares Alvarado, les agradecemos infinitamente y recuerden que aquí más que leyes
educamos la conciencia. Gracias. Muchas gracias, al contrario. Gracias.